cambiamos radicalmente de tema. Vamos a hablar de libros, de literatura. Ya está conmigo Claudia Marcuchetti. Bienvenida, Clau, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Mónica? Muy bien. Pues fíjate que te vengo a contar que este ya lunes... lo vi, librazo. Bueno, pero antes de eso te quiero contar que Víctor Benítez, el joven fotógrafo mexicano, conquistó realmente la librería Rosario Castellanos. Hay una exposición de él. Fíjate que él se concentró en hacer una cartografía íntima, habitaciones literarias. Entonces nos agarró a varios escritores en su momento creativo. Es realmente increíble. Está hasta el 30 de noviembre. Te quiero leer, hablando de las habitaciones propias de Virginia Woolf, quiero proponer este libro de Paul Auster, La invención de la soledad. Hay una cita que me encanta acerca de esto, de la simbólica habitación en la que se encierra un artista para llevar a cabo el acto creativo, que no es una conciencia hermética. Cuando un hombre y una mujer están en una habitación, hay algo más que el silencio del pensamiento, el silencio de un cuerpo que lucha para transformar sus pensamientos, en mi caso, en palabras. Entonces, la importancia del espacio para el autor, de dónde está y cómo se relaciona y cómo puede pensar en este espacio cerrado, me parece un gran acierto de Víctor Benítez haber hecho esta propuesta. Y vámonos con el libro que ya nos traías en la mano. En este ladrillazo que nos traes el día de hoy, está bueno para unas vacaciones muy largas. Pues ahora para diciembre. O para empezarlo a leer desde ya, es que fíjate que la conquista de México, Tenochtitlan. Este viernes, 8 de noviembre, se cumplen exactamente 500 años del primer encuentro entre Moctezuma II y Hernán Cortés. Hay una serie de eventos que están sucediendo en la ciudad, realmente interesantes. Entonces, la propuesta es la versión de los mexicas. Además, ahora acaba de fallecer Miguel León Portilla. También habrá que leer, por supuesto, la versión de los vencidos. Pero este libro, fíjate que me gustó mucho porque desmiente muchos mitos que están acerca de los mexicas y acerca de cómo era la situación en ese México antiguo, ¿verdad? Fíjate, por ejemplo, tenemos a cosas como, no sé, Moctezuma, que era torpe y cobarde. Eso como que se sabe que es así. Pues no, fíjate que fue un tirano. Bueno, era torpe y cobarde de acuerdo a la visión, a algunas visiones de los españoles. Pero fíjate que también los españoles realmente no es que lo vencieron por cobardía, sino porque había un tal descontento con su manera de, digamos, de ser tirano en ese México antiguo que pues todo el mundo prefirió a Cortés, ¿no? Lo que pasó es que en ese momento también los españoles, y hay que revisarlo desde ese análisis, los españoles lo que hacen es venir a ser parte de una guerra interna. Totalmente. Entonces ellos lo que hacen es acercarse a uno de los grupos de poder para enfrentar a otro y a través de ahí, de otro grupo de poder en México, y a través de ahí confrontarlos y ellos generar una conquista. Pero entonces el mito no era tanto que pensaban que los españoles eran los dioses que recién llegaban, más bien había luchas intestinas y por eso. Y bueno, otra cosa que rescata del olvido es a Cuitláhuac. Fíjate que Cuitláhuac es el gran héroe y no precisamente Cuauhtémoc, de la Noche Triste, que por cierto les quiero recomendar también el libro de Héctor de Mauleón, que se llama El secreto de la Noche Triste, que es un librito muy pequeñito pero muy ágil de leer y que habla precisamente de este gran tesoro que supuestamente en algún lado está escondido todavía, ¿verdad? Y bueno, un dato más sobre la novela que también me gustó mucho es que ve a los españoles desde el lado de los indígenas. Entonces incluso los nombres no son los nombres de los españoles, sino es cómo les decían los indígenas a esos españoles. Por ejemplo, tú sabías que Cortés era la Malinche, no era Malina, él era la Malinche. No era Doña Marina, sino Marina. Él era, Porque fíjate, Marina empieza así la bautizaron, Marina, pero en el idioma no había la R, entonces le decían Doña Malina, porque además por eso le pusieron Malincín. El Cin quiere decir don o doña, entonces Malincín, y él era el Malinche o la Malinche porque era el dueño de Malincín. Entonces, bueno, el dueño, el señor. Claro, el dueño, porque al final ella fue vendida. Básicamente regalada, ¿no? Regalada, en realidad no fue vendida, pero sí regalada como parte fue de vendida la primera vez en un mercado. La primera vez sí fue vendida y después fue donada a Hernán Cortés. Pero era ahora sí que su... Oye, pues qué interesante este texto, habrá que adentrarnos. Además, yo les recuerdo que próximamente ya Televisión Azteca lanza esta serie maravillosa, esta superproducción, Hernán, la serie, así que vamos a entrar en un amplio debate a propósito de la conquista de México. Ahí lo tienen, tenemos muy buenas razones para leer La conquista de México de Sofía Guadarrama Collado, y bueno, pues La invención de la soledad, un librito también muy interesante de Paul Auster. Ahí están las recomendaciones para esta semana. Gracias.